Marcos, capítulo 16, del 1 hasta el 8. Estamos a 2 predicaciones de terminar el libro. Y bien, hoy nos corresponde ver este tema de la resurrección. Así que vamos a tomar lectura. Me sigues con su vista. Y dice así la palabra de Dios. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a orar. Dios y Padre, ante ti venimos otra vez para pedir tu ayuda, pedir tu espíritu, que sea Él quien hable, sea Él quien manifieste y exponga tu palabra tal cual es, Señor. Sea tu espíritu completándonos, Señor, dándonos el entendimiento, dándonos la visión, la audición, Señor, para poder verte más claro a ti, Señor. Que podamos ver en este texto la importancia de la resurrección, la importancia de que sí celebramos el nacimiento, pero también celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que es parte de este plan glorioso que tú nos has dado, Señor, para limpiarnos de nuestros pecados. Así que permítenos comprender, permítenos también reflexionar acerca de este tema, Señor, y que seas tú, Señor, guiándonos, seas tú hablándonos para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Bien, bueno, estamos en diciembre, tendremos que hablar del nacimiento, ¿no? Pero creo que pues no es casualidad que estemos hablando de este tema de la resurrección, porque tanto el nacimiento como la muerte, como todos los eventos que tienen que ver con el Evangelio son importantes, ¿no? Si hablamos del nacimiento, tenemos que hablar de resurrección, y si hablamos de resurrección, tenemos que hablar de nacimiento, tenemos que hablar de muerte, tenemos que hablar de todo lo que el Señor hizo, ¿no? De todo lo que implica el Evangelio. Así que este evento de la resurrección es sumamente importante a nosotros como creyentes, porque la resurrección es nuestra garantía de que todo lo que Jesús dijo es verdad, la garantía de que podemos saber de que Él no fue un hombre común, ¿no? No fue un hombre común y corriente que dijo ser Dios solamente. La resurrección es la garantía de que Él es Dios, que Él es el que controla las cosas, Él es el que controla la vida, el que controla la muerte incluso, ¿no? La garantía de nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra salvación. Habíamos dicho anteriormente que sin la resurrección estaríamos totalmente perdidos, seríamos cristianos, hombres y mujeres, seríamos los hombres más engañados, ¿no? Si no hubiese resurrección. Entonces, no tendría caso, ¿verdad?, el que cantemos, no tendría el caso que hablemos acerca de Dios si Jesús no hubiese resucitado. Y nos gloriamos, ¿verdad? Nos gloriamos en este evento de la resurrección, nos gloriamos de que la tumba quedó vacía, ¿no? La tumba vacía es la evidencia más clara que alivia nuestras dudas acerca de quién es Jesús. Ver la tumba vacía es la evidencia más clara de que
podamos nosotros ser aliviados de toda nuestra desesperanza en Jesús. Nos gloriamos porque Jesús, en la resurrección podemos ver que Jesús es el que vence la muerte, ¿no? Vence la maldad, vence el pecado, ¿no? Por la resurrección somos renacidos, justificados, y seremos asimismo por la fe resucitados junto con Él. La resurrección nos permite ver que tenemos vida en Cristo Jesús, que tenemos esperanza, que tenemos seguridad, que tenemos la garantía de que somos de Cristo, vivimos para Cristo, servimos a Cristo. Entonces, si sacamos la resurrección, ya no tendría propósito nuestra vida. El Evangelio, si no hubiese resurrección, el Evangelio sería absurdo y sería muy aburrido el cristianismo, ¿verdad? Como tal. Entonces, tanto el nacimiento como la vida perfecta de Jesús, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús, después vamos a ver la aparición de Jesús, la ascensión de Jesús, todos estos elementos definen lo que es el Evangelio. No podemos quitar, no podemos agregar otras cosas, no podemos eliminar o quitar cada escena, porque Dios, el Señor, el autor, el escritor, el arquitecto, Él ha determinado ese plan soberano para salvarnos. Cada evento es importante en nosotros, el cual debemos abrazar, porque el Evangelio tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra vida que tenemos en Cristo. El punto de este sermón es que veamos en la resurrección no algo que celebramos solamente, ¿no?, sino el motivo de caminar. Que veamos en la resurrección nuestra esperanza. En varones veíamos que servir a Cristo hace que nosotros no veamos la recompensa que podemos tener aquí en esta tierra, sino la recompensa que podamos tener con el Señor. Servir a Cristo, seguir a Cristo, nos permita tener esa esperanza y esa garantía de que estaremos con Cristo en la eternidad. Y la resurrección nos da esa garantía de que ahora somos de Él y que hacemos lo que hacemos, ¿no? Hacemos todo para la gloria de Dios, porque esa garantía nos da esa certeza. La garantía de la resurrección nos da la certeza de que estaremos con Cristo en la eternidad. Llama la atención, ¿verdad?, que el ángel del Señor les va a decir, no busques más en la tumba. Les va a decir a estas mujeres, ¿por qué buscas en la tumba? ¿Por qué estás buscando aquí al que vive? Esta expresión nos va a llevar a reflexionar, de saber que no podemos encontrar a Jesús de una manera horizontal, ¿no?, sino que la búsqueda viene de una manera vertical. Por eso hemos visto anteriormente que cuando Jesús dice consumado es, el velo se rasga de arriba hacia abajo, ¿verdad? Porque es Jesús quien nos busca, porque es Jesús quien nos dice, he abierto el acceso para que tú entres. El problema muchas veces que queremos comprender a Dios bajo nuestro conocimiento, ¿verdad? Bajo nuestro conocimiento limitado en esta tierra, ¿no? Cuando debemos comprender al Señor a través de su palabra, debemos comprender al Señor de manera vertical. Allí es donde nos encontramos quién es Él verdaderamente. Por eso titulamos este sermón como ¿por qué buscas en la tumba? ¿Por qué seguimos buscando en lo terrenal? ¿Por qué queremos seguir cada uno de nosotros buscando otras alternativas en la tierra que no es la única y verdadera en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué seguimos buscando en algo que está vacío, en algo que no tiene propósito? ¿Por qué seguimos buscando en cosas que son temporales? ¿Por qué no vamos a lo que es eterno, ¿no? ¿Por qué no vamos a lo que permanece? Entonces, en ese sentido, vamos a entrar en contexto. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Jesús ha expirado. Jesús
Ha sido crucificado. ¿Recuerdas la hora? La hora novena, ¿verdad? 3 de la tarde. Él pronuncia sus palabras, la última palabra, cuando él expira, él dice, consumado es. Todo está hecho. José de Arimatea, Nicodemo, han pedido a Pilato el cuerpo de Jesús. Luego ya de que Jesús había estado muerto por más de 3 horas, colgado, ¿no? Ellos piden, antes de que comenzara el día de reposo, ellos piden a Pilato el cuerpo de Jesús, ¿no? Para darle así una sepultura, ¿no? Jesús fue preparado con especias aromáticas por estos 2 hombres religiosos que no les importó lo que dijeran los demás religiosos, no les importó el costo que debía pasar por hacer este servicio al Señor en su sepultura. Los religiosos que estaban en contra de Jesús solicitaron a Pilato poner un guardia, asegurar bien la piedra, ¿verdad? Tal así que esta piedra fue sellada, pusieron a guardias para vigilar el cuerpo de Jesús, ¿no? Y en estos momentos los discípulos están temerosos, están escondidos, están tristes, desanimados, los discípulos están impotentes, dispuestos seguramente a regresar con sus vidas anteriores, pero como diciendo los discípulos, ya se acabó, ¿no? Ya Jesús no está, ¿no? Ellos, los discípulos, no recordaban las promesas de lo que Jesús les había dicho, que Él les dijo que iba a resucitar y que los iba a ver en Galilea. Por eso vemos aquí decirle al ángel, a las mujeres, vayan a sus discípulos y díganles que esperen, que esperen a Jesús resucitado, porque Él les dijo que los iba a ver en Galilea. Pero los discípulos estaban, pues, digamos, tristes, estaban enfocados en lo terrenal, en la situación, en el problema, por así decirlo. Pero algo iba a cambiar, ¿verdad? Algo iba a cambiar el domingo. Esa tristeza, esa perplejidad que vamos a ver también de estas mujeres, se iba a convertir en un gozo esperanzador para ellos. Así que llega el domingo, Jesús expira viernes, sábado es día de reposo, no tenían que tener contacto con lo muerto, con la sepultura. Entonces llega el domingo, y aquí es donde entramos en el versículo 1, que dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, sábado, dice Mateo 28:1, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirla. Entonces vemos aquí a un grupo de mujeres. Si nosotros nos vamos a los paralelos, aún hay más mujeres que se mencionan, pero vemos aquí un grupo de mujeres, una vez más mostrando el servicio al Señor, ¿verdad? Muy pendientes de Jesús, muy pendientes de servir a Jesús aún en esta sepultura. Vemos a mujeres fieles de seguir a Jesús. En Marcos 15:41 vimos que se había dicho de ellas que ellas desde Galilea le seguían y le servían, ¿no? Así que en estos momentos ellas tienen la intención, según sus costumbres, de lavar el cuerpo del Señor, ¿no? Con compuestos. Ellos llevaban ya sus compuestos de especias aromáticas para ungirle, pero ellas tenían muchos problemas para eso. ¿Por qué? Porque la roca que estaba sobre la tumba de Jesús era muy pesada y estaba bien sellada, ¿no? Sin embargo, ellas, decididas, fieles, dispuestas a seguir a Jesús, de servir a Jesús, van con estas especias y dicen, no sé cómo le vamos a hacer, pero pues queremos ungir el cuerpo del Señor, ¿no? Queremos lavar el cuerpo del Señor, ¿no? Ellas se están mostrando aquí fidelidad, están mostrando amor, están mostrando servicio a Jesús, ¿no? Algo muy parecido con José y Nicodemo, ¿no? Ellas también están siendo valientes a ir a la sepultura. Nos hace referencia aquí el versículo 1, que era cuando pasó el día de reposo, pero hay unos comentaristas que dicen que cuando era muy de mañana, antes de salir el sol, el día de reposo se terminaba un poco antes de la tarde. Entonces me parece que aún de mañana, aún era día de reposo, sin embargo estas mujeres
pues son valientes al ir a la sepultura a servir al Señor, ¿no? A seguir al Señor en su sepultura. Entonces, vemos la valentía, vemos la disposición de estas mujeres. Y en versículo 2 nos hace la indicación de que dice muy de mañana. Es decir, era muy temprano ese día, el día domingo. Y dice, el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Dice el 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ven, aquí tienen un problema ellas, ¿verdad? O sea, ellas son fieles, pero uno de los problemas que tenían es que ¿quién nos va a ayudar a remover la piedra? Ellas van hacia este lugar y era su intención de ellas era complicada porque era muy pesada esta piedra, era muy grande. Además había 2 guardias ahí. Y la instrucción a los guardias era que pues nadie removiera la piedra, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque los religiosos se acercan a Pilato y dicen que nadie toque la tumba, ¿no? Porque él ha dicho que va a resucitar, no vaya a ser que sus seguidores pues hagan como un truco por ahí, ¿no? Para que Jesús no esté en ese lugar. Entonces, pero aún así vemos a estas mujeres yendo a este lugar para servir al Señor. Entonces, no estaban los discípulos como para poder remover la piedra, ¿no? Pero vean, ellos aún así tienen ese propósito de servir al Señor en su sepultura, ¿no? Y no se esperaban lo siguiente, es decir, ellas van camino hacia el sepulcro. Recuerden que el sepulcro estaba muy cerquita de donde Jesús fue crucificado, ¿no? Era un lugar especial, específico. No había otros sepulcros porque era un lugar que José de Arimatea había comprado específicamente para él, pero que lo pone también al servicio del Señor. Entonces, cuando van ellos hacia allá, dice el 4, pero cuando miraron, vieron que removía la piedra, ¿no? Que era muy grande, dice el 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, ¿no? Dice Lucas 24:4 que ellas quedaron perplejas. Es decir, ellas estaban confundidas, sin saber qué decir, sin saber qué pensar, sin saber qué hacer, como diciendo, ¿dónde está el Señor? ¿Quién habrá abierto la piedra? ¿Mm? Quizá ellas pensaron que a lo mejor habían robado el cuerpo del Señor, ¿no? Y que a lo mejor al ver a este joven, ella tenía un aspecto de joven con ropas blancas, que era un ángel, a lo mejor ellas pensaron que el joven les iba a dar una buena explicación de lo que había estado pasando, ¿no? Entonces, pero vean la situación, o sea, ellas van con la intención de servir, entonces ven la piedra removida, quedan perplejas, o sea, confundidas, y se les olvida todo lo que Jesús había dicho. Se desenfocan, ¿verdad? de las promesas de Dios, de lo que Jesús les había dicho, de lo que iba a suceder, y se enfocan en el problema, se enfocan en lo que están viendo. Entonces, ¿tú te has sentido a veces así, como estas mujeres? Perpleja, no saber qué pensar, no saber qué decir por alguna situación que estés pasando. Y esa perplejidad, esa confusión que a veces llegamos a tener, nos abruma, ¿verdad? Nos produce estrés. A veces las situaciones difíciles que podemos nosotros enfrentar hace que nos sintamos tristes, hace que nos sintamos ansiosos, quizá, ¿no? Y cuando estamos en esa situación, muchas veces no vemos más allá. Nos quedamos viendo lo terrenal, ¿verdad? Nos quedamos viendo y nos estamos preguntando, ¿cómo puedo hacerle? ¿Con quién debo ir? ¿Con quién debo acudir? Y muchas veces olvidamos al Señor en esas situaciones. Es lo que está pasando con estas mujeres, ¿no? O sea, ellas están enfocadas en lo que están viendo, en el problema, en lo que pudo haber sido, ¿no? Y están olvidando las promesas de lo que Jesús había dicho, ¿no? Entonces, cuando pasamos muchas veces este tipo de situaciones, es común, ¿verdad?, que empecemos a confiar más en nuestras capacidades, ¿no?, que en las promesas de Dios. La perplejidad hace que nosotros nos preguntamos, ¿cómo voy a resolverlo?
de inmediato. ¿Qué voy a hacer yo para poder pasar este problema? Y muchas veces olvidamos a Dios, olvidamos orar, muchas veces olvidamos ir a Dios para que Él nos guíe y para que Él nos permita ver qué hacer en cada situación. Pero vemos aquí que quien está removiendo la piedra es Dios mismo, ¿verdad? Manda un ángel para que la piedra sea removido. Y cuando vemos esta piedra removida, vemos muchas cosas, nos enseña muchas cosas ver la piedra removida, ¿no? Nos enseña que Dios, al remover la piedra, también quiere de nosotros remover nuestras falsas esperanzas. ¿Te acuerdas? Estas mujeres decían, ¿quién va a remover la piedra? ¿No? Nosotros no podemos remover la piedra. Y entonces, al ver a estas mujeres la piedra removida, ellas seguramente después ellas dijeron, solo Dios es el que puede remover lo pesado. Solo Dios puede hacer rodar la piedra, ¿no? Solo Dios puede hacer remover nuestro corazón de piedra. Es solamente el Señor quien puede hacer remover nuestro pecado en nosotros. Remover la piedra nos enseña que el Señor tiene poder por sobre todas las cosas, incluso tiene poder sobre la muerte, puesto que al remover la piedra, el Señor Jesús ya no estaba ahí, muerto. Mateo 28, 2:4, ahí sí acompáñame sí a ese pasaje. Sobre esta misma historia, dice Mateo 28, 2-4, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Lucas 24, 4-5, si tienes ahí habilidad para ir rápido, vamos a Lucas 24, 4-5. Dice lo siguiente, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí Lucas se está refiriendo a estas mujeres que estaban ahí, porque los ángeles o el ángel le dijeron, como vieron que tenían temor, y ellas bajaron el rostro a tierra, este ángel, bueno, dice que eran, algunos dicen que eran dos, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? Este ángel, ya vimos que Marcos lo describe como un joven de ropas blancas, y aquí Mateo nos dice que bajaron como relámpago. Este ángel es el que remueve esta piedra, ¿no? Y se sienta sobre esta piedra, y entonces al ver a estas mujeres confundidas, perplejas, confundidas, quizá a lo mejor enojadas, ¿no? Porque no sabían dónde estaba el cuerpo de Jesús, tristes, ¿no? Había un conjunto de sentimientos con estas mujeres. Primero, pues, enojo, tristeza, porque Jesús había muerto, confusión, perplejas, y van hacia este joven, a este ángel que tenía este aspecto, y este ángel les dice, ¿por qué buscáis aquí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué hacen aquí? La intención de este ángel era como que hacerles recordar lo que Jesús había dicho, ¿no? Lo que Jesús había prometido, ¿no? El ángel las confronta y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto nos enseña algo interesante, porque cuando nosotros estamos en esta situación de perplejidad, cuando estamos en esta situación de indiferencia, cuando estamos en esta situación de que no sabemos a dónde ir, si no tenemos dirección, no tenemos esperanza, ¿no? En esas situaciones en las que queremos reaccionar conforme a nuestros pensamientos, ¿no? Entonces el Señor nos dice, ¿por qué buscas ahí? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive?
y nos sentimos así, queremos buscar alternativas, queremos buscar otro tipo de cosas. Cuando nos sentimos así, queremos buscar calmantes, ¿verdad? Medicamentos que nos hagan sentir mejor. Queremos buscar a personas fuera de Dios que nos ayuden, ¿no? Psicología, terapia, no, tengo que ir a terapia porque me siento mal. Y el Señor te dice, ¿por qué buscas entre los muertos? ¿Por qué buscas ahí? Busca al que vive, busca al que puede dar gozo, busca al que puede dar esperanza, busca al que puede dar tranquilidad. Y nos preguntamos, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué no puedo salir de la ansiedad, de la depresión? ¿Por qué? Porque quizás estés buscando entre los muertos una alternativa para salir y no vas a salir. Necesitamos buscar al que vive, al que reina, al que gobierna, al que ha dicho que la tristeza se convertirá en gozo, al que ha dicho, si vienes a mí te daré descanso. Ese es el principal problema, ¿no? Del por qué nos sentimos tan perplejos de que no vamos al que vive. Y vamos a ver que este ángel las confronta y les dice, ¿qué no recuerdas lo que el Señor dijo? ¿No? Fíjate lo que dice el 6. Vamos al 6, a Marcos. Marcos 16:6 dice, mas él les dijo, no os asustéis. Aquí nos habla de otra situación en la que ellas estaban asustadas. Dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Este ángel les dice, buscáis a Jesús, el que fue crucificado, entonces dice, ha resucitado. Esta expresión de este ángel es como diciendo, recuerden que él les ha dicho que iba a resucitar. ¿No? Vean aquí el lugar, él no está aquí. ¿No? Lucas 24, del 6 al 8, me encanta más porque este ángel les dice lo siguiente. Lucas 24, del 6 al 8, él les dice, no está aquí, sino ha resucitado, y les dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Si tienes ahí un marcador, subraya esta palabra, acordaos. Porque es lo que el ángel quiere decirles. Por eso el ángel se queda ahí en ese lugar, porque sabía que iban a venir estas mujeres, que iban a venir personas. Y se queda ahí para que les dice, acuérdense que él ha dicho que él ha resucitado. Acuérdense que él ha dicho que él iba a vivir. Se iba a levantar de entre los muertos. Y me encanta porque las mujeres en este estado de perplejidad, temor, susto, angustia, iba a pasar de ese estado a un estado gozoso, un estado esperanzador para ellas, ¿no? ¿Ves la necesidad de tener presente lo que el Señor ha dicho en nuestras vidas? Lo que tú y yo, cuando pasamos a este tipo de situaciones, lo que tú y yo debemos saber es acordarnos de lo que el Señor ha dicho. Acuérdate, cuando estés pasando estas situaciones difíciles, de perplejidad, de indiferencia, de desesperanza, escucha al Señor decirte, acuérdate de lo que el Señor ha dicho. Acuérdate de que Él ha muerto por ti, de que Él ha sido entregado a manos de pecadores, que fue crucificado por ti, por amor a ti, y que resucitó para tu garantía. Resucitó para que tú tengas la certeza de que Él es el Señor glorioso, el que gobierna. Lo que ellas necesitaban, estas mujeres tenían una buena intención de ir a servir a Jesús. Tenían una buena intención de preparar el cuerpo de Jesús, pero ellas necesitaban acordarse. Ellas necesitaban regresar a la palabra de Jesús para comprender que Él había resucitado. Entonces me encanta porque el versículo 8, nos da la respuesta a esto. Dice, entonces ellas se acordaron
de sus palabras. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjate, en Mateo 28:8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, fíjate cómo ya cambia su sentir. Dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Vean, de la perplejidad, ellas pasaron al gozo, al temor al Señor. ¿Por qué? Porque ellas se acordaron de las palabras de Jesús. ¿De qué? ¿Qué se acordaron? De que Él iba a resucitar y de que Él estaba vivo. Hermano, esto es lo que debe pasar contigo y conmigo. Esto es lo que debe pasar contigo, acordarte de lo que la palabra de Dios ha dicho, de las promesas que Dios tiene para con nosotros. En este mundo, dice el Señor, habrá aflicciones, ¿no? Seremos probados con fuego. Pero tú tienes que acordarte de las promesas del Señor Jesús, que Él ha dicho, yo estaré contigo, ¿no? Yo te preservo, ¿no? Tienes seguridad conmigo, tienes protección conmigo, aún a pesar de lo que pase. Tienes un lugar asegurado, tienes morada conmigo. Ese debe ser nuestro acordar todos los días, en toda situación. Si hay enfermedad, si hay tribulación, si hay situaciones difíciles, lo que nosotros debemos hacer es acordarnos de la palabra del Señor. Y al acordarnos, ¿qué es lo que va a producir eso? Gran gozo, gran temor de nuestro Dios. Se va a olvidar la perplejidad, se va a olvidar la tristeza. Porque ahora, al acordarnos de esas promesas, eso va a hacer que nosotros vivamos gozosos, de que tenemos nuestra esperanza segura con Cristo. Una esperanza al cual Pedro dice que no se agota, ¿verdad? Una esperanza viva, que no tiene fecha de caducidad, que va a ser una esperanza eterna. Dice, salieron con temor y gran gozo. Esta es la impresión que debemos tener al recordar la resurrección en nosotros. ¿Qué tan seguido tú recuerdas las palabras de Jesús? Porque aquí el Señor nos está enseñando, ¿verdad?, que la importancia de acordarnos de la palabra de Jesús, ¿verdad? Ahora la pregunta que yo te hago es ¿qué tan frecuente o qué tan seguido tú recuerdas las palabras de Jesús? ¿No? Porque si tú no vienes a las palabras de Jesús, entonces va a ser difícil que tú las recuerdes. ¿Sabe? El problema del por qué nos sentimos de esa manera, de esa perplejidad, el problema de raíz es que tú no vienes a las palabras de Jesús, porque tú no tienes que acordarte de lo que Jesús ha dicho. Entonces todo tiene una raíz. Si tú estás sufriendo de ansiedad, el problema de raíz es que tú no estás viniendo a las palabras de Jesús. Tienes un problema de depresión, el problema de raíz es que tú no estás viniendo a las palabras de Jesús. Por eso estás perplejo, por eso no te acuerdas. Pero si tú comienzas a permanecer en la palabra de Jesús, entonces tú en cualquier situación te vas a acordar de esta palabra. Y tu tristeza se va a convertir en gozo, porque tú ahora conoces las promesas, tú ahora conoces los propósitos de Dios. Tú ahora entiendes que tienes promesas aseguradas y esperanzadas en Jesús. Yo soy mucho de que siempre que escucho algo lo tengo que anotar a fuerzas, porque se me olvidan bastante las cosas. Alguna instrucción que me dan en el trabajo lo tengo que estar anotando, ¿no? Y incluso en alguna predicación o en algún... por ejemplo, ayer fui a una conferencia y yo tengo que estar anotando porque si no se me olvidan las cosas. Entonces, además de que a veces soy muy distraído, soy muy olvidadizo, me gusta anotar. El anotar muchas veces me permite a mí estar más atento a lo que está diciendo el que está hablando, ¿no? El anotar incluso hace que se me quite el sueño cuando estoy en alguna reunión, ¿no? Entonces, yo quiero creer, ¿verdad?, que los que no anotan o los que no
toman apuntes, quizá es porque tienen memoria fotográfica, ¿no? O porque tienen buena memoria. Yo quiero creer eso, ¿no? O quizá no, o una de dos. O tienen memoria, una buena memoria, o la otra es que no es tan importante para aquel que escucha recordar la palabra de Dios. Yo te animo a que, si tú eres como yo, olvidadizo, distraído, que comiences a notar. Porque el punto es acordarnos. Dice el Señor aquí, acuérdate de mis cosas, ¿no? Yo te invito también a que memorices la palabra de Dios. Porque en el momento en el que vayas a pasar este tipo de situaciones, de enfermedades, aflicciones, va a ser de gran utilidad el que tú hayas memorizado, el que tú hayas anotado, porque tú vas a decir, esto yo lo anoté y voy a mis apuntes, ¿no? Voy a lo que el Señor me ha dicho, lo que yo he aprendido del Señor. Entonces, estas mujeres no solo se gozaron, no solamente se alegraron, fueron corriendo a dar las nuevas noticias a sus discípulos. Ellas tenían la necesidad de comunicar a como diera lugar lo que Jesús vivía, ¿no? Versículo 7 nos dice que los ángeles, después de que les dice, ¿por qué buscas al que vive? Él ha resucitado. Ellas de la perplejidad pasaron al gozo porque se acordaron de las palabras de Jesús, pero estos ángeles les dicen, a ver, esperen, tranquilas, a ver. Les dan, este ángel les da las instrucciones de lo que debían hacer. Fíjate, versículo 7. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. O sea, les recuerda lo que Jesús les había dicho de que él les iba a ver en Galilea después de ser resucitado, ¿no? Y dice el 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Este temor, este temblor y espanto fue un temor y temblor de espanto, pero lleno de gozo, como lo dice Lucas, ¿no? No fue un temor y espanto de perplejidad, sino que ahora ese temor, temblor y espanto era de gozo, era de la gran esperanza de que Jesús vivía. Yo quiero preguntarte, ¿eso provoca el Señor Jesús en ti cada vez que tú vienes a Él? ¿Provoca un temor, provoca un temblor de gozo, de la esperanza que tienes en Cristo? El Señor dijo en Juan 16:20, dijo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y dice el Señor Jesús, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. ¿Por qué esa tristeza se convertirá en gozo? Porque Jesús, ¿verdad?, prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Porque Jesús prometió que Él iba a resucitar. ¿Por qué la tristeza se convierte en gozo? Porque Jesús les aseguró estar con ellos hasta el fin. Porque Jesús les aseguró que iba a resucitar y que ellos mismos resucitarían junto con Él. ¿Por qué? ¿Por qué tu tristeza se convierte en gozo, hermano? Porque tú sabes y entiendes que Él resucitó. Porque tú sabes y entiendes que Jesús está contigo en todo momento. Y porque tú tienes esa seguridad de que Cristo está en ti y de que Él no te deja en cualquier circunstancia. Por eso tu tristeza se convierte en gozo. Por eso tu ansiedad se convierte en gozo. Por eso tu depresión se convierte en gozo. Porque tú entiendes que Cristo está contigo, está en ti. Y si está en ti es porque Él te hace recordar sus palabras. Si tú ya llevas tiempo en una situación de tristeza,
Probablemente es que tú tengas que rendirte a Cristo, tengas que volver a arrepentirte, tengas que volver a iniciar una relación con Él. La resurrección fue un parteaguas en ellas y en estos discípulos, porque aunque le amaban, ellos aún necesitaban creer más y aún ellos necesitaban acordarse de las palabras de Jesús. Juan 20, vamos a Juan 20. Juan 20, 8 al 9. Juan 20, 8 al 9. Quiere decir que estas mujeres van y atienden a las instrucciones de los ángeles o del ángel, ¿no? Entonces van y le dicen a los discípulos, ¿no? Y es ahí cuando Pedro y Juan son los que corren. Y ahí donde sale un chiste, ¿no? ¿Por qué uno corrió más rápido que otro, ¿no? ¿Por qué Juan corrió más rápido? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera, ¿no? Y Pedro solamente tiene primera y segunda, ¿no? Es como un chiste, ¿no? Pero dice Juan 20, del 8 al 9, dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vean cómo estos sí amaban a Jesús, sí seguían a Jesús, pero ellos necesitaban, a través de la resurrección, ellos necesitaban ver y volver a creer, seguir creyendo. Dice porque el 9, porque aún no habían entendido la Escritura. ¿Por qué tú necesitas recordar? Para ver y creer, para poder entender la Escritura.